Dicen que el universo tiende al caos absoluto. Y bueno, es una ley física ineludible. Pero desde nuestro primer aliento, la humanidad ha llevado dentro un instinto casi salvaje por dominar ese caos, por crear un orden invisible, justo ahí, donde parece que solo hay confusión. Al final, la forma en la que guardamos y clasificamos el mundo revela, en el fondo, quiénes somos realmente. Pensemos en esto. Hace, qué sé yo, 40.000 años hizo un clic algo en nuestra mente. Miramos la áspera pared de una cueva y, en lugar de limitarnos a sobrevivir, decidimos dejar una marca. Y no era simple decoración, era información vital. Era nuestra necesidad humana más primaria saliendo a la luz. Ese impulso irreprimible de atrapar lo efímero, de registrar que estamos aquí para no ser borrados por el tiempo. Pero claro, había algo ahí arriba mucho más inmenso e inalcanzable que nuestra propia existencia: el cielo. Pasamos de observar de forma pasiva los ciclos de la Luna, tan misteriosos y variables, a intentar una obra colosal de ingeniería social. El Imperio Romano básicamente dijo: el tiempo no puede ser un misterio, hay que estructurarlo, medirlo y domesticarlo. Y de ahí nace esta obsesión casi enfermiza por la precisión. Rómulo empezó imponiendo 304 días, un inicio un poco tosco, la verdad. Luego, Numa Pompilio lo ajustó a 355. Pero claro, las estaciones seguían completamente desfasadas, hasta que llegó el golpe maestro de Julio César con los 365 días y cuarto. El calendario dejó de ser pura astronomía para convertirse en una potentísima herramienta política. La imposición de todo este orden tenía un nombre muy específico: las calendae. Era el primer día del nuevo ciclo lunar. El pontífice salía ante la multitud y anunciaba, a gritos limpios, los días del mes. Y así, de la nada, se organizaba la agricultura, la política e incluso la guerra. El tiempo acababa de ser empaquetado y listo para usarse. Demos un salto enorme hacia adelante. Revolución industrial. Humo, hierro, ferrocarriles por todas partes. De repente, la máquina de vapor acorta las distancias y el mundo se acelera de una forma brutal. Los calendarios gigantes de pared y los almanaques gruesos ya no nos sirven de mucho, se encogen, se adaptan al bolsillo. Nace la agenda personal y de pronto el control del tiempo viaja con cada individuo a todas partes. Vale, con el tiempo ya bajo control nos quedaba la otra gran frontera por conquistar: el espacio físico. En la oscuridad de la Edad Media, los documentos vitales y los privilegios de las ciudades necesitaban una protección extrema. Y el lugar más seguro para eso era un mueble pesadísimo, un cajón de madera que se conocía como el Arca de las Tres Llaves. Hablamos del baúl, del arca de toda la vida. Un objeto que parece súper simple, pero que, ojo, es el antepasado directo, el auténtico eslabón perdido de todo el mobiliario de almacenamiento que tenemos hoy en día. Ahí dentro, en sacos de lino, se protegía la verdadera riqueza y los pergaminos más esenciales para que un reino pudiera sobrevivir. ¿Y entonces? Sucede un pequeñísimo avance tecnológico que transforma nuestro día a día para siempre: la invención del cajón. Una simple bandeja de madera que se desliza. Suena a tontería, pero de repente ya no había que vaciar todo el pesado baúl para encontrar algo escondido en el fondo. El arca se divide por dentro. Y acaba de nacer la categorización física. El historiador Siegfried Gideon dio en el clavo cuando dijo que la cómoda es, literalmente, un descendiente directo del arca. Al ponerle unas patas y añadirle varios niveles de cajones deslizantes, dimos un salto estructural increíble que revolucionó las casas para siempre. Por fin habíamos creado un lugar específico para cada cosa. Ahora, si hablamos de esta obsesión por clasificar en su estado más puro, tenemos que fijarnos en el clásico mueble de boticario. Es una verdadera maravilla visual y funcional. Decenas, a veces cientos, de compartimentos diminutos, cada raíz, cada polvo medicinal en un lugar matemáticamente exacto. Es la materialización física del orden llevado al extremo. Mientras todo esto pasaba, el lugar donde procesamos la información también estaba mutando. En los monasterios de la Edad Media, los monjes escribían encorvados sobre unos atriles súper simples que apoyaban directamente en las rodillas. Pero con el Renacimiento, el trabajo de escribir se vuelve secular, y ahí nacen las mesas especializadas, esos escritorios preciosos repletos de escondites, cajoncitos para la tinta, el papel, todo medido al milímetro. Rapidísimo. El simple acto de guardar cosas pasó a ser una demostración enorme de poder. Ya no importaba solo qué objetos teníamos, sino dónde los estábamos exhibiendo. Desde aquel majestuoso dressoir francés, que literalmente le sumaba peldaños al mueble según la nobleza de su dueño, hasta los elegantes escritorios de persiana de la burguesía. Sin duda alguna, el orden era un símbolo brutal de riqueza. Y con esa mentalidad chocamos de frente con el siglo XX. La explosión absoluta del trabajo de oficina. De repente, la madera frágil y elegante ya no daba la talla.
Así que surge el pesado escritorio de acero en forma de L, diseñado casi con brutalidad industrial para poder soportar el peso mecánico de las máquinas de escribir y las toneladas de papel de calco. El mueble se había convertido en maquinaria pesada. Y justo aquí es donde ocurre la fractura más alucinante de nuestra historia reciente. Pasamos de organizar montones de papel físico a intentar domarlo totalmente intangible. Damos el gran salto hacia la gestión de los datos digitales. Dejamos de archivar materia tangible para empezar a archivar impulsos eléctricos invisibles. Básicamente, empezamos a archivar pura memoria. Lo más asombroso de todo es cómo copiamos sin darnos cuenta el mundo físico que ya conocíamos. Finales del siglo XIX. El censo en Estados Unidos es un caos, se desborda por completo. La solución, de Herman Hollerith. Tarjetas perforadas. Trozos de cartón rígido con agujeros en sitios estratégicos. Fue el inicio absoluto del procesamiento automático. Un sistema que imitaba a la perfección los ficheros de cajones que usábamos en las oficinas. Aunque, todo hay que decirlo, los comienzos fueron completamente monstruosos. Viajemos al año 1956. Aparece el primer disco duro del mundo, el IBM 350. Pesaba literalmente una tonelada entera, ocupaba todo el espacio de una habitación grande y se alquilaba por fortunas. Y su capacidad máxima, apenas 3,75 megabytes. Es decir, no tendría espacio ni para guardar una sola foto de nuestro teléfono hoy en día. A partir de esa inmensa bestia mecánica, la miniaturización fue simplemente implacable. Pasamos de tener que usar bibliotecas gigantescas de cintas magnéticas a los clásicos disquetes cuadrados de plástico. Luego dimos el salto óptico con el CD-ROM, hasta acabar en la memoria USB, terabytes completos de existencia humana comprimidos en un cacharro del tamaño de una uña. ¡Una locura! Y todo este alud invisible de datos volvió, curiosamente, a impactar de lleno en la madera de nuestros escritorios. Esas gigantescas estaciones de trabajo en forma de U de los años 90, que estaban devoradas por cables y monitores de tubo, empezaron a respirar de nuevo gracias a las pantallas planas LCD. El espacio físico de la mesa se liberó por completo, mientras el espacio virtual dentro de las pantallas se multiplicaba hasta el infinito. Si lo pensamos en esencia, un centro de datos moderno, sí, esos pasillos oscuros y altísimos llenos de servidores y bandejas extraíbles, son simplemente la evolución directa de los muebles antiguos. Terabytes de información perfectamente fraccionada. Es literalmente la versión del siglo XXI del clásico mueble de boticario. Es exactamente el mismo concepto, solo que con diferente medicina. Pero el horizonte nos empuja mucho más allá de lo físico. Ya estamos entrando de lleno en la era del orden cuántico. Los ordenadores del futuro no van a usar discos magnéticos binarios, usarán qubits, es decir, información grabada directamente en las propias leyes subatómicas del universo. El contenedor ya no va a ser una caja, ni un cajón, va a ser la física misma. Visto en perspectiva, la evolución nos deja sin palabras. Desde hacer unas marcas en la piedra, pasando por el arca de madera de roble, hasta llegar a una gigantesca nube de datos invisible. La tecnología avanza a una velocidad de vértigo, pero en el nivel más profundo de la mente humana, la verdad es que absolutamente nada ha cambiado. En el fondo, seguimos siendo esa misma especie. Esa especie que siente un pánico visceral ante el vacío y el desorden. Categorizar, etiquetar, guardar y proteger todo lo que nos rodea sigue siendo nuestro hilo conductor a lo largo de los siglos. Es nuestro acto de rebelión constante contra el caos natural del mundo. Por eso, ante cada archivo que guardamos, ante cada carpeta que creamos en la nube, o cada vez que se enciende una pantalla iluminada frente a nosotros, surge una duda que es inevitable. ¿Es nuestro brillante y futurista mundo digital, en el fondo, tan solo otra versión infinita de aquel viejo arca medieval? Gracias por acompañarnos en esta exploración documental. Hasta la próxima.